Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial en la ciudad. Muchísimas gracias por hacer de supervivientes de la cultura y acompañar al Museo Carmen Thyssen Málaga y a Guadalupe Fernández Ariza, a quien quiero felicitar ya porque es impresionante su poder de convocatoria y ver aquí tantas caras amigas, tanta gente que la reconoce como lo que es, como una magnífica especialista en literatura hispanoamericana. Ya sabemos que ella ha escrito sobre Borges, sobre Alejo Carpentier, sobre otros autores del mundo latinoamericano, sobre Vargas Llosa también. Y a tenor de este libro que fue presentado hace pocos días, Geometrías de lo Infinito, fue cuando empezamos a hablar, Guadalupe y yo, un libro magníficamente editado por la Universidad de Málaga y por Unicaja, a quien agradecemos también su apoyo a la cultura, y de ahí comenzamos a hilvanar este acto sobre la exposición de Piranesi, porque Guadalupe, que es una gran conversadora, pues ya me dijo que había estado viendo la exposición, sus conexiones con Borges, con Alejo Carpentier. Y bueno, la exposición de Piranesi se cierra el próximo 25 de este mes y nos pareció muy pertinente darle voz a Guadalupe Fernández Ariza sobre este autor tan especial, sobre esta mente tan maravillosa, a la que junto a una mano prodigiosa en el mundo del grabado, pues unió la creación de mundos hasta ese momento apenas atisbados, ¿no? Los mundos de las cárceles de invenciones que él crea, que en su época no tuvo éxito alguno, pues se han convertido después en espacios para el misterio, para la ensoñación, en mundos insondables vinculados al surrealismo, a la estética gótica. Por eso su influencia sobre la literatura, sobre el cine, sobre mundos fantásticos es muy interesante e importante también. Y en ese deseo de establecer conexiones transversales, que es como lo entendemos en el Museo Carmen Thyssen Málaga, pues la palabra de Guadalupe Fernández Ariza era imprescindible. Así que le doy las gracias por su vocación, por su entrega, por su entusiasmo y, por supuesto, a todos ustedes por querer estar aquí y acompañarnos. Espero que lo disfruten y, sin más, pues les dejo. Además, va a ser ya la última conferencia de esta, digamos, temporada. Ya volveremos renovados entre septiembre y octubre con nuevas propuestas para acompañarles. Así que, bueno, espero verles de todas maneras, pero si no, les deseo un feliz verano, que descansen, que se cuiden mucho y pues nos vemos pronto. Estamos ya preparando con el equipo de educación y de conservación numerosas propuestas para aprender disfrutando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, a Lourdes Moreno, magnífica directora del Museo Carmen Thyssen Málaga, por este coloquio que, a partir de la publicación del libro sobre Borges, ¿verdad?, es un libro en colaboración. Aquí están las personas que colaboraron y por eso es un libro importante, porque es un libro de muchas personas que han dedicado muchas horas de estudio. A partir de ese libro, donde evidentemente teníamos que establecer relaciones entre Borges y Piranesi, pues surgió esta conferencia, este diálogo que espero que esté a la altura del espacio, del ámbito, porque ahí al lado está la exposición de Piranesi y aquí están ustedes que a los que quiero mucho, son casi todos amigos, familiares y bueno, estaré siempre. Un museo me impresiona, nunca he dado una conferencia en un museo, es la primera vez, y uno se siente como empequeñecido, ¿no? Pasa igual que a los personajes que pululan por ahí, por las cárceles del Piranesi, que hacen que sean mucho más inmensas
porque los personajes aparecen pequeños. Y algo parecido me pasa a mí en el Museo Thyssen. Así que, bueno, vamos a comenzar ya esta conversación, ¿no?, que hay al mismo tiempo, este diálogo de Piranesi con los escritores. Que es un diálogo que comienza hace muchos siglos entre el arte y la literatura. Cuando la directora artística del museo, Lourdes Moreno, me pidió una especie de resumen, yo se lo di con una cita de Borges, de una obra que se titula La busca de Averroes. La cita es la siguiente: el tiempo que despoja los alcázares conserva los versos. Este puede ser el punto de partida de esta charla y creo que puede ser también el punto de llegada. Voy entonces a comenzar con dos citas también de Borges del cuento que debe tanto a Piranesi. Este cuento es el primero de El Aleph y se titula El Inmortal. En este cuento Borges mete dos epígrafes. Uno es de Salomón, el sabido no hay nada nuevo sobre la tierra, y el otro es de Platón. Todo el conocimiento no es más que olvido. Y además esta cita no la hace directamente, conociendo Borges perfectamente a Platón, perfectamente la Biblia, sino que la hace a través de los ensayos de Francis Bacon. Por tanto, tenemos estas citas de la antigüedad, Francis Bacon y luego Borges. ¿Qué es lo que nos quiere ya explicar Borges desde este momento, primero de ese cuento, como digo, tan importante en la relación Borges-Piranesi? Lo que Borges quiere plantearnos ahí es el tema de la transmisión. El tema de la transmisión, que es tan importante en una cultura tan amplia como la cultura occidental. De manera que esto es lo que sucede también en toda la obra de Borges. El tema, la presencia del tema de la transmisión. Y esto es lo que tiene una importancia fundamental en las relaciones entre el arte y la literatura, y especialmente en el contexto de la literatura hispanoamericana. Entonces yo voy a comenzar con una imagen, pasa la siguiente, con la imagen que ven ustedes, que es la imagen de Apolo y Dafne de Bernini, del escultor Bernini. Vamos hacia atrás, es una imagen que forma parte de esa transmisión. Ovidio, en sus Metamorfosis, nos cuenta la historia del dios Sol, lo llama el Sol, ¿no?, cómo se enamora de la ninfa Dafne, y entonces cómo la persigue, ella quería defender su virginidad, y su padre Penteo la protege, de manera que cuando el dios la va tocando, la empieza a transformarse en laurel. Ovidio narra la metamorfosis completa y por eso el laurel explica la planta de Apolo, etc. Por ahí está Aurelio, Rosa Francia, todo esto que se han dedicado al mundo antiguo y que saben muchísimo más que yo de la historia. Pero bien, el mito de Apolo y Dafne tiene un momento importante en ese proceso de la transmisión, que es el proceso de la transfiguración, de la metamorfosis. Ese momento de la metamorfosis del mito es el que luego Garcilaso, en un poema que empieza con el mismo título, maravilloso soneto 13, a Dafne ya los brazos le crecían. Estamos a comienzos, primer cuarto del siglo XVI. Bernini, miro ahí la fecha, crea el Apolo y Dafne de 1627 y en torno a 1622 y 1625. Ese Apolo y Dafne maravilloso en mármol blanco está en el Museo Borghese de Roma. Llegaremos al final, creo, al Museo Borghese de Roma con otra imagen. Un ejemplo de la transmisión, de la importancia que tiene la transmisión en su relación entre la literatura y el arte. Dentro del ámbito de la literatura hispanoamericana voy a poner algunos ejemplos rápidamente para contextualizar, ¿no?, un poco la relación Piranesi y la literatura.
Yo diría que hay dos momentos importantes, uno final del siglo XIX, lo que se llama el modernismo, el simbolismo, etcétera, etcétera, y ahí hay una relación ya importantísima, sobre todo en la literatura en lengua española, hispanoamericana, con los pintores franceses. Nombraríamos a Gustave Moreau y a Watteau, muchísimos más, pero son importantísimos. De manera que hay una, digamos, admiración tan grande que muchos de los poemas pues, son descripciones de obras, ¿no? Son poemas que representan pues, esa cercanía y esa admiración hacia los modelos, hacia la mitología, pero a través de la pintura, por ejemplo, a través también de la escultura, de los bajorrelieves, etcétera. Otro momento importante será el siglo XX. No es mucho la materia de esta conferencia, es un despropósito casi que yo les hable de este tema, pero bueno, voy a intentarlo. Entonces no me puedo detener demasiado. En el siglo XX, autores como los neomodernistas, por ejemplo, por citar a Manuel Mujica Lainez, un novelista en el Museo del Prado. Da vida a todos los personajes que están en el museo, después de una visión nocturna, una novela fantástica, etcétera, por ponerles un ejemplo. Pensemos en un Mario Vargas Llosa, un escritor de novela histórica, realista, etcétera, realista. Escribe Elogio de la madrastra, Los cuadernos de don Rigoberto, y está jugando con 6 obras en Elogio de la madrastra, desde Fray Angélico hasta Francis Bacon, de manera que ahí tenemos un ejemplo. Y luego, Egon Schiele, después de leer Los cuadernos de don Rigoberto, a todos nos da ganas de irnos al Museo Albertina de Austria para ver toda la obra de Egon Schiele. Klimt también, ¿no? Evidentemente, toda esa Austria tan culta de la primera mitad del siglo, del principio del siglo XX. Y tiene una novela también dedicada a Paul Gauguin. Y yo viví una experiencia interesante porque justamente cuando recién publicada esta novela, pues hubo una exposición sobre Gauguin, toda la pintura y la escultura en el Museo Metropolitan de Nueva York. De manera que tuve la ocasión de visitar la exposición de Gauguin y me admiré pues, la gran cantidad de obras escultóricas. Y justamente se había publicado la novela de Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina. Bueno, de manera que no nos asombra que escritores como Borges y como Alejo Carpentier pues, sigan, digamos, esta tendencia de contemplar imágenes, ¿no? Y luego asimilar y adaptar esas imágenes a las construcciones imaginarias, a sus ficciones. El caso de Borges, que es difícil, porque claro, es un escritor con esta dimensión metafísica, es un escritor de novelas fantásticas, de cuentos, fantásticos, de relatos fantásticos. Entonces, no podemos hablar de grandes cuadros, de grandes obras. Yo leí el otro día, a propósito de la presentación del libro, un texto de Borges en el que decía que él había descubierto el universo en una lata de bizcocho, donde aparecía una imagen y otra imagen dentro de la imagen y así. Pero que antes de 1921 había visitado el Museo del Prado y había contemplado las meninas. Y entonces, cómo veía ese juego de espejo, el pintor, cómo los reyes se reflejaban en ese espejo y que además el propio museo había puesto un espejo. Entonces, de esta forma, él estaba descubriendo el infinito, la multiplicación especular, que para Borges da esa idea de infinito. Pero después, en el caso de Borges, pues nosotros nos vamos a encontrar con poco más. Yo la verdad no encuentro, pero sí encuentro en Borges una contemplación de los grabadores. Es decir, Borges contempla a 2 grabadores. Uno es Durero y el otro es Piranesi. Y estos son 2 aportes fundamentales. Bueno, yo voy a tratar de hacer que Borges sea piranesiano, ¿no? A partir de hoy, pero bueno, la cuestión es que realmente esto puede verse objetivamente si uno lee muy despacio los textos. Ahora bien,
¿Cómo llega hasta Borges y hasta Carpentier Piranesi? Pues claro, llega a través de los románticos. Y entonces vamos a ubicar ahora a Piranesi en su contexto y cómo se va forjando este mundo Piranesi, este aura Piranesi, que luego los románticos van a desarrollar de una manera extraordinaria. Y de ahí justamente, de esa visión de los románticos, de Quincy, Coleridge, de Quincy, parte Borges para la recreación de los elementos de esas arquitecturas del sueño que construye maravillosamente Piranesi. Nosotros tenemos que fijarnos, en primer lugar, en el contexto del siglo XVIII, brevemente me voy a referir. El siglo XVIII es un siglo ya que desde el principio hay una nueva corriente del gusto y el término romántico empieza a significar algo relacionado con algo misterioso, algo que tiene que ver con el poder de la imaginación. Es decir, el término romántico desde principios del XVIII está ya funcionando, creando lo que sería el prerromanticismo y que culminaría en el romanticismo ya posterior, ¿no? De manera que ese romanticismo primero traía ya, por ejemplo, una estética onírica, que esto es fundamental. Y sobre todo el siglo XVIII fue también un siglo de visionarios. Visionarios, por ejemplo, un poco posterior, pero visionario fue un grabador importante que fue William Blake. Blake fue un grabador visionario desde que era un niño y, se hace famoso. Él lo que hacía era ilustrar sus propias obras, ¿no? Pero se hace famoso cuando ilustra El paraíso perdido de Milton. Y ahí tenemos otra vez esa confluencia entre el arte y la literatura. Es un grabador que, dado el desarrollo que tiene el arte de la grabación en Londres, inglés, pues entonces pudo desarrollar maravillosamente todo ese arte del grabado. Pero también fue bastante desconocido, hasta que no hace esta ilustración parece ser que no alcanza su fuerza, ¿no? Y su proyección y su fama. El otro grabador, aunque es posterior, es nuestro Francisco de Goya, los grabados de Goya, aunque es posterior, pero estamos en ese siglo XVIII con estos grabadores. Contemporáneos de Piranesi. ¿Qué pasa con contemporaneidad? Winckelmann y Piranesi son contemporáneos. Pero claro, Winckelmann, que hace tanto por la antigüedad, es un neoclásico, es un historiador del arte y es un arqueólogo y es un neoclásico. Y prueba de el desarrollo de su teoría tendremos Antonio Cánova, neoclásico puro. Luego, a propósito de Carpentier, iremos hasta Antonio Cánova. De manera que el 18, evidentemente, tenemos neoclasicismo, pero tenemos al mismo tiempo este romanticismo. Y ahí es donde hay que ubicar a Piranesi, en este ya romanticismo, en este marco de visionario, del onirismo, y efectivamente nos da la razón toda la interpretación posterior que han hecho los románticos ingleses de Quincy. Veremos ahora un poco la interpretación de Quincy, Victor Hugo, y estas serán las dos piezas fundamentales, las dos interpretaciones fundamentales que luego van a llegar hasta Borges, a través de Quincy, como él mismo reconoce en la postdata de 1952, añadida a El Inmortal. Pues bien, Piranesi hemos de ubicarlo, como digo, dependiendo, o la fama de Piranesi, cuando él hace sus primeros grabados, tampoco no tiene éxito como arquitecto, que era arquitecto, no tiene éxito de esa forma. Pero desde que empieza a hacer sus grabados, sí que empiezan a vender, a adquirir los grabados. Del 18, los de la Biblioteca Nacional de España son del siglo XVIII, son adquisiciones del 18. Claro,
el tema es que los grabados sí empiezan a circular, ¿no? Pero claro, hasta que los escritores no se ocupan de crearle esta gran fama, pues Piranesi no va a dar ese salto hacia esa proyección, digamos, mucho más universal. Entonces, el texto de De Quincey, repetidos por todo el mundo, el famoso texto de De Quincey, que será fundamental, hace muchos años, cuando estuve contemplando las antigüedades de Roma, de Piranesi, Coleridge, que estaba a mi lado, me describe una serie de placas de grabados del artista, llamados sueños, que graban la escena de sus propias visiones durante el delirio de unas fiebres. Esto es lo que dice De Quincey. Algunos de ellos los describo solo por el recuerdo de lo que me cuenta Coleridge. Representaban grandes pasillos góticos, en el suelo estaba todo tipo de motores, máquinas, ruedas, cables, potencias catafúlticas, expresando enorme poder y resistencia superada. Mirando por los lados de las paredes se podía percibir una escalera. Allí, tanteando su camino hacia arriba, estaba Piranesi, siguiendo las escaleras un poco más, y se puede percibir que terminan repentinamente, abruptamente, que no tienen pasamanos y no permiten ningún paso siguiente a una persona que alcanzara la extremidad, excepto la profundidad de abajo. Sea lo que le tocara al pobre Piranesi, uno supone por lo menos que su trabajo terminarían en algún momento, en algún lugar, pero levanta los ojos y encuentra un segundo vuelo de escaleras más altos aún, en los cuales Piranesi aparece, pero esta vez está al borde del abismo. De nuevo elevan los ojos y otro vuelo de escaleras aéreas, y otra vez el pobre Piranesi ocupa en sus labores, y de nuevo hasta que las escaleras ya no terminan. Y Piranesi y ambos están perdidos en la oscuridad superior del pasillo. Dice De Quincey, con el mismo poder de crecimiento interminable y propia reproducción, mi arquitectura siguió en mis sueños. En las etapas tempranas de mi enfermedad, mis sueños fueron esplendorosos, maravillosos, etcétera, y fueron sueños arquitectónicos. Aquí terminó con el tema de De Quincey en